Disco Jazz, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Saludos, bienvenidos a tu programa de música Disco Jazz. Una semana más, Ambrosio Ramírez y David Serrano para ofrecerte lo mejor de la música jazz. Ambrosio, ¿qué tal? Bueno, pues encantado, un día más de estar aquí con todos los amigos compartiendo esta jam sesión que ya os tenemos preparada para hoy, con una selección maravillosa como siempre, con ese jazz de máxima actualidad, ese jazz del recuerdo y ese jazz nacional. Empezamos con el jazz actual y lo vamos a hacer con un quinteto francés, el quinteto de Florian Pellissier. Es un quinteto que se define a sí mismo como un quinteto de músicos parisinos que hacen música neoyorquina. Tienen el sabor del jazz de Nueva York de los 60, ¿no? Es un quinteto, el clásico, con saxo, trompeta, piano, bajo y batería, sin muchos artificios. Meten un poquito de percusión latina, es lo único así un poquito que sobresale sobre ese jazz más clásico, ¿no? Claro, recuerda aquella época entonces, ¿no? La verdad es que suena maravilloso. Yo lo he descubierto recientemente y me ha causado muy buena impresión. Es un quinteto joven, está formado en el año 2002 y fíjate, hasta el año 2012 no publican su primer disco. Son 10 años de patearse los clubs allí en París, hacer conciertos. De rodaje, ¿no? 10 años de rodaje. 10 años de rodaje, efectivamente. Eso está bien, ¿no? Bueno, hay gente que cuando tiene oportunidad rápidamente graba un disco y, oye, y hay otros que se lo piensan y dicen, bueno. Bueno, lo mismo estaban encontrando el ajuste perfecto para la formación. Un quinteto es complicado, mucha gente la que interviene y a veces ajustarlo todo a gusto del líder, ¿no? Claro, de la formación. Y es bueno también pensarse el disco, quiero decir que ya que vas a grabar algo y vas a dejar algo, ¿no?, para la posteridad, pues al menos que sea algo muy pensado, ¿no?, algo que verdaderamente quieras sacar, ¿no? Aunque estamos en la época de lo efímero, ¿no? Sí. Que hay gente que saca discos también un poquito. Que hoy en día es como muy fácil grabar, ¿verdad? Entonces, por eso me sorprende, ¿no?, que se llevaran 10 años sin grabar nada. Sí, la verdad, eso es un dato que a mí me llamó la atención, porque no es lo habitual. Pues bueno, a partir de ese 2012 han publicado 6 discos, se pusieron las pilas. Y aquí traemos el editado en el 2018, de nombre Bijou Boyou Kaiju. Un poquito difícil de pronunciar para nosotros. El tema Coloso de Rodas. Y bueno, vamos a decir la formación también, porque yo creo que es interesante. Al saxofón alto Christoph Panzani, al bajo Johnny Zelnick, a la batería David Georgelet, a la percusión Irwan Loeffel y al piano Florian Pellissier y a la trompeta y a la flauta Johann Lustau. Os dejamos con este Coloso de Rodas.
Bueno, pues ahí queda esta pieza maravillosa ahí con un solo de batería. Sí, bastante potente. Potente, sí. Sí. Bueno, yo espero que les haya gustado a nuestros oyentes. Hoy en día es fácil adentrarse en la discografía de cualquier músico y bueno, que investiguen un poquito. Yo creo que no van a quedar defraudados. Seguimos en Disco Jazz y vamos a quedarnos ahora con el gran guitarrista Stanley Jordan. Este guitarrista de jazz estadounidense, conocido especialmente por su técnica de interpretación, ¿no? Que consiste en golpear con los dedos el diapasón de la guitarra, ¿no? Con ambas manos, y ahí va sacando un sonido muy especial. La verdad es que es muy característica la forma de tocar de Stanley Jordan. Y bueno, pues tiene una amplia trayectoria musical utilizando esta técnica, ¿no? Se le llama también tapping. Uh-huh. Y bueno, pues es un músico excepcional, ¿no? Que tiene, pues ya digo, una amplia trayectoria musical con, digamos, discos más cercanos al jazz, otros más al pop y muchas versiones. Muchas versiones de temas de pop, sí, temas clásicos, temas de rock, en fin. Nosotros nos vamos a quedar con una versión precisamente, pero del gran tema Impressions de John Coltrane. Esta adaptación de este estándar ya del jazz que grabó Stanley Jordan en Nueva York en 1989 con Jeff Watts a la batería, Clarence Moffett al bajo, Kenny Kirkland al piano y la guitarra, como ya os comento, de Stanley Jordan. Este Impressions es otra revisión de esta pieza, que es uno de mis temas favoritos sin duda de Coltrane, que ya hemos tenido la oportunidad de oír en otro programa por otro músico que también la interpretó, y ahora vamos a ver esta curiosa forma de adaptarla a la guitarra y a la forma de tocar de Stanley Jordan.
Bueno, maravilloso. Ahí queda Stanley Jordan con esta revisión del famoso Impressions. Bueno, Stanley Jordan, que es uno de estos músicos muy reconocibles precisamente por lo que tú comentabas, ¿no? La técnica esta que utiliza para tocar la guitarra, que le da una acústica y un sonido muy particular. Sí, así es. Si no han tenido oportunidad los oyentes de verle en acción, que busquen algo en YouTube de él, porque es verdad que es una maravilla poderle ver tocar de esta manera. De hecho, la guitarra principal de Jordan, que fue construida por Bridger Guitars en 1984, es un modelo, digamos, adaptado, claro, con un diapasón plano, lo que le permite tener una acción muy baja, ¿no? Que esto facilita la técnica del tapping y bueno, ha perfeccionado su sonido a raíz también de retocar la guitarra, ¿no? O sea, de adaptar la guitarra al sonido que él quiere sacar, ¿no? Exacto. Es muy interesante porque ahí vemos un ejemplo de cómo alguien ve el instrumento desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Cuando todo el mundo lo toca de la misma forma, él viene y dice, bueno, pues lo voy a hacer así, ¿no? Y es lo que le hace habría especial. Que ver por qué empezó así. No claro, sé, claro, eso ya... Pero sería interesante, ¿no? Cómo le da a alguien por decir, bueno, esto se puede tocar de esta manera, ¿no? Y suena diferente y es especial, ¿no? Uh-huh. Muy bien, y nos venimos al viejo continente, Europa, porque vamos con uno de mis discos favoritos. Es un álbum fruto de la colaboración de dos grandes figuras de la escena italiana actual, el trompetista Rosario Giuliani y el saxo Fabrizio Bosio. Son dos músicos que se conocen desde hace más de 20 años, pero bueno, que hasta el año 2021, no decidieron meterse en un estudio y grabar algo juntos. Uh-huh. Y lo hicieron junto a dos músicos italianos, estos ya más jóvenes, ¿no? Son músicos estos emergentes que se van consolidando, que son Alberto Gurrisi, que toca el órgano Hammond, y Marco Valeri a la batería, ¿no? Y bueno, después de ver el resultado de este disco, yo me pregunté, estos dos, ¿por qué no se han juntado antes? ¿Por qué no graban juntos más a menudo, no? Porque la verdad es que es impresionante. Este Connection, que es el nombre del disco, es un disco en el que se mezclan estándares muy conocidos con temas originales, normalmente de Fabrizio Bosio. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, Dubai, que está compuesto por Fabrizio Bosio.
on a lazy afternoon. Mother against daughter. Disco Jazz, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Continuamos en Disco Jazz. Tiempo ya de tomar contacto con nuestro compañero Pedro Marín, como siempre, para disfrutar de su recomendación del jazz nacional. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, un saludo, David, Ambrosio, y un saludo a los oyentes de Disco Jazz. Hoy traemos a Disco Jazz el saxofonista, compositor y arreglista Ramón Cardo, músico que nació en Godello, Valencia, en 1962, y allí en su tierra natal es donde inicia su carrera musical estudiando en el Seminario de Valencia la carrera superior de saxofón, completando su formación en el Taller de Música de Barcelona y en diversos seminarios internacionales. Ha obtenido numerosos premios que la avalan, ¿no? Colaboraciones con otros músicos también son numerosas. Hablamos de músicos de la talla de, por ejemplo, Tete Monteliu, Dave Leyma, Luis Vidal, Chano Domínguez, Lou Bennett, Jorge Pardo, Perico Sambía, y así sería pues un largo etcétera, ¿no? Bueno, y hablar de Ramón Cardo, cuenta con más de 35 años de experiencia dentro de lo que es la docencia, con 9 años como profesor en el taller de música y 11 como profesor e impulsor de la especialidad de jazz en el Conservatorio de Valencia. Pero bueno, hoy damos paso a lo que sin duda se le da mejor a Ramón Cardo. Hablamos de su trabajo como compositor y arreglista para Big Band. Uh-huh. Cabe destacar el trabajo que hoy presentamos. Hablamos del Ramón Big Band y del disco que lleva por título, que es un título en valenciano, Perlar Trabant. Uh-huh. Bueno, que decir de un disco que es una verdadera joya, ¿no? En lo que a composición y arreglos para una gran banda se refiere, ¿no? Además, hay que decir que todos son temas compuestos y arreglados por el músico, ¿no? Por Ramón Cardo. De estos 9 temas que nos lleva por un recorrido de lo más acertado dentro de lo que es saber engranar una maquinaria de esta índole, ¿no? Porque esto no es una cosa tan fácil, Hacer arreglo para Big Band, eso no lo hace cualquiera. No. Con unos arreglos y una conducción de la música que nos retrotrae a las grandes bandas de los años 50, 60, ¿no? Hay veces que nos transporta, yo sé, a las bandas de Stan Kenton, de Count Basie, de Earl Harbert, ¿no? Hasta incluso del maestro Duke Ellington. Y bueno, y de este Perlar Trabant pondremos el tema Corte 8, que lleva por título Tornali. Y nada, sin más que decir, pues damos paso al tema y a disfrutarlo, chavales. Muy bien, muchas gracias, Pedro.
Bueno, vaya temazo, ¿eh? Ujú. No, la verdad es que recuerda muchísimo a las Big Band que nos decía Pedro, ¿no? Ese Big Band de los años 50, 60 y como mucho. Totalmente, es el comienzo de todo, ¿no? Digamos. Un ritmo frenético, el que hacía bailar. Tenías que Sí. levantarte de la mesa y ponerte a bailar. Era la música de baile de aquel entonces, ¿no? Efectivamente. La fiesta estaba servida con una Big Bang en el bar, ¿no? En la sala de baile, en fin. Ramón Cardo, uno de los grandes, sin duda, de nuestro país. Vamos a continuar en Disco Jazz y vamos con otro clásico, pero en esta ocasión uno de los grandes nombres del jazz americano. Estoy hablando de Wayne Shorter, saxofonista tenor y soprano, y hoy nos vamos a centrar en un disco suyo que salió bajo el título de Alegría, un disco grabado para Verve en el 2003, y atención porque viene con el piano de Danilo Pérez, el bajo de John Patitucci y la batería de Brian Bley, o sea, una formación... Bueno, de primera línea. de primera categoría, sí. Bueno, pues vamos a quedarnos con la pieza que abre precisamente este trabajo discográfico, un tema que lleva por título Sac Gem.
Bueno, después de Wayne Shorter, ya para cerrar el programa de hoy, vamos con otra colaboración en este caso entre dos músicas, dos mujeres, la saxofonista Tineke Posma y la norteamericana Terri Lyne Carrington, batería. Tineke Posma es una saxofonista holandesa que tuvo como profesores nada más y nada menos que a David Liebman, Chris Potter y Dick Oatts. Terri Lyne Carrington acompañó nada más y nada menos que a Dizzy Gillespie, Clark Terry, Stan Getz, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Joe Sample, Old George, también a los Yellow Jackets. Es muy afamada y tiene un gran prestigio allí en Estados Unidos, porque además es ganadora de 4 Grammys y también tiene en su haber un par de nominaciones más. Hay 2 discos en los cuales han colaborado estas dos músicos, Posma y Carrington. Nos vamos a quedar con el primero de ellos, que fue además el segundo disco de Posma, editado en el 2005, el disco titulado For the Rhythm. El tema que abre el disco, Dialogue, es el que escucharemos, un tema compuesto por la propia Posma, en la que toca el saxo alto y el soprano. Lo acompañan también el pianista Rob Van Babel
el guitarrista Eduardo Reghini y Daryl Hall al bajo. Os dejamos hasta la semana que viene con este Dialogue. Hasta la próxima.